La valoración de un token es algo realmente complejo. Y si estás acostumbrado a los sectores tradicionales, seguro que también vas a ver un punto de dificultad a la hora de hacer tus inversiones y sobre todo tus análisis. Por eso mismo, en este vídeo te voy a enseñar a cómo puedes básicamente entender la manera de evaluar un token y sobre todo que tengas diferentes elementos con los que poder interactuar a la hora de hacer tu análisis para que te fundamentes en algo. Estamos hablando de que ahora mismo, pues la mayoría de gente que vea este vídeo o seguramente se invierte en cripto, se basan en, oye, pues me he leído un poquito por encima cómo va, he visto a X youtuber que me ha dicho invierte aquí y yo lo he metido, ¿no? Pero realmente hay algo más allá de todo eso. Lógicamente la profundidad que tú le quieras dar, pues puede ser mayor o menor. Pero ya te aviso, en condiciones normales, que con que lo revises un poco y entiendas las bases fundamentales sobre las que todo está, realmente el proceso que te va a venir después te va a ser mucho más sencillo y en algunos casos ni lo vas a necesitar analizar en detalle y perder ese tiempo. Dicho esto, cuando estamos hablando de mecanismos para evaluar y analizar, ¿no? Generalmente nos basamos en lo que son las empresas, ¿no? Las acciones que cotizan en bolsa. ¿Ahí qué vemos? Pues ahí vemos que son empresas que lógicamente tienen dinero, tienen una deuda, tienen unos flujos de caja, etcétera, etcétera. ¿Qué permite esto en este tipo de mercados, en la bolsa y en los mercados de acciones? Pues básicamente que tú puedas llegar a estimar en base a una serie de datos y métricas financieras cuál pueden ser las proyecciones objetivo que llega a tener dicha acción, ¿no? Es decir, oye, si yo estoy comprando ahora, ¿cuál puede llegar a ser el precio a futuro de X acción? Y eso es relativamente sencillo, dentro lógicamente de su complejidad, pero es sencillo poder llegar a dar un valor más o menos realista sobre cómo funciona esto. Pero luego nos encontramos con que hay otros tipos de mercados, y sobre todo el de cripto, en el que es muy difícil llegar a estimar ese valor, ¿no? Por ejemplo, en los commodities, el oro. ¿Cómo sé yo cuál es el precio justo que debería de tener el oro? ¿Cómo sé si está muy caro o está muy barato? ¿No? O por ejemplo, el petróleo. ¿Cómo sé yo cuál es ese valor? Bueno, pues hay muchísimos tipos de activos que realmente presentan un patrón similar. Y aunque algunos tienen sus propios mecanismos de evaluación, como por ejemplo las inmobiliarias, ¿no? Que también es otro caso bastante interesante, o una deuda, pues en cripto es muy complejo. ¿Por qué es complejo? Bueno, fundamentalmente porque en cripto no tenemos ese tipo de datos y sobre todo en cripto no nos basamos en el dinero que generan, en esos flujos de caja. ¿Por qué? Porque son mecanismos fundamentalmente descentralizados cuyo valor reside en ese caso de uso, es decir, en lo que a mí me aporta utilizar ese tipo de red, ese tipo de proyecto o lo que sea, ¿vale? Por eso es un poco más complejo. Dicho esto, cuando evaluamos un token, entonces, ¿qué maneras hay? Bueno, pues antes de adentrarnos en lo que es, en fórmulas y en que veas ejemplos reales, vamos a ver un poquito cuáles son las diferentes alternativas que presentan. En primer lugar, sabemos que tenemos datos cuantitativos, ¿vale? Esto sobre todo le gusta a los traders o personas que se basan mucho más en datos, ¿vale? A la gente le das datos, mucha ingesta de datos y con eso te tratan de sacar, pues sobre todo, correlaciones, patrones, simulaciones, backtesting y fundamentalmente son datos. Datos que se trabajan para encontrar esas pequeñas diferencias que te puedan determinar, pues oye, si hay alteraciones o anomalías. Y luego tenemos otra parte que suele ser muy empleada, pues sobre todo en cripto, ¿no? Que es esa parte cualitativa. Pues me leo el white paper, la información, el equipo, la parte macroeconómica, cómo se encuentra este sector. Pero hay otros dos factores que considero que son bastante más interesantes a veces que todo esto de dónde se encuentra ese token, que es la experiencia y el conocimiento. Al final, cuantos más proyectos hayas evaluado, cuantos más proyectos hayas invertido, más fácil te va a ser el saber cómo funciona o saber si tiene potencial o no. Te pongo un caso de uso muy sencillo. Si tú has analizado el DEX de Uniswap, el DEX de PancakeSwap, etcétera, etcétera, vas a ver que todos son lo mismo. Entonces, al final, cuando tú entres a analizar un proyecto de este tipo, si ya has analizado previamente, te va a ser muchísimo más sencillo. O sea que al final van un poco por ahí los tiros. ¿Cuál es la parte buena de todo esto? Muy sencillo, que son combinables. Es decir, no tienen por qué ser solo me estudio el white paper y ya está, o solo me baso en datos y ya está para tomar una decisión, sino que realmente tú puedes modelar, puedes usar combinaciones, o bueno, si tienes una estrategia buena en ese sentido y la has testeado, puedes decantarte por ella. Pero las combinaciones son infinitas y depende sobre todo de cada persona. O sea, no hay una que tú digas, uso esto y con esto ya bato a cualquiera, sino que realmente son súper combinables en todo eso. Entonces, dicho esto, ¿por qué o de dónde viene un poco todo este fundamento de poder analizar realmente las cripto? Bueno, pues como puedes ver en pantalla, realmente tenemos muchísimos casos de uso, ¿no? O que se han visto, modelados financieros, sobre cómo evaluar un token. El token más conocido o la cripto más conocida es Bitcoin. Sabemos que hay modelos de stock to flow, modelos de velocidad, modelos de cómo funciona el NFT, ¿no? Dentro de la red para generar un valor, etcétera, etcétera. Y todo está bien, ¿vale? Al final son casos de uso, modelos,
que si tú lo vas analizando o estudiando, por cierto, te recomiendo que te leas unos informes que subió Alejandro Gómez, que es director gestor, forma parte del equipo gestor de un gran hedge fund, y también explicó este tipo de motivos. Pero al final, donde nos solemos quedar siempre, la mayoría de nosotros, es en Bitcoin. Y es cierto que tiene una dominancia del 60% y gobierna gran parte del mercado. Pero eso no quiere decir que el resto de proyectos no se puedan analizar o que solo tengamos que hacer caso a esos modelos en Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque Bitcoin funciona de una manera completamente diferente a cómo funciona, por ejemplo, Ethereum, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de cuáles son esos cambios, de cuáles son esas diferenciaciones. Y por eso mismo es por lo que estamos aquí, para evaluar cuáles son esos diferentes casos de uso que podemos ver. Entonces, para ponerte un poco en situación, ¿qué elementos suelo utilizar yo? Y esto es a título personal, ni mucho menos te digo que tú lo utilices, sino simplemente son casos de uso para que tú veas realmente cómo lo puedes utilizar para tu día a día o para tu valoración cuando estés analizando una cripto, que te sea mucho más sencillo el hacer todo esto. Bueno, el primero de todos ellos, y que yo suelo utilizar y es bastante simple, una vez lo tienes integrado y demás, es la simulación de Monte Carlo. Vale, la simulación de Monte Carlo no es más que un sistema de probabilidad que lo que te permite es identificar pues cuáles pueden ser más o menos los rangos probables, ojo, probabilidad, no que vaya a ser sí o sí, sino es probable que suceda, cierto precio dentro de un activo, ¿vale? Para ello nos basamos pues en valores como la volatilidad, ¿vale? Que es algo muy interesante dentro de lo que son los temas de precios y esas fluctuaciones tan grandes que vemos, y sobre todo, la más utilizada son los datos históricos. Verás por ahí, cuando busques información, encontrarás miles de posibilidades de hacer Monte Carlo. La que yo estoy hablando concretamente se basa en el modelo histórico, ¿vale? Es decir, tenemos que tener un historial de datos, de precio o de lo que queramos, de ese activo, para poder hacerlo, porque si no, no vamos a hacer prácticamente nada. Fundamentalmente se usa el de precio y es el más conocido, pero hay gente que, bueno, puede utilizar otros en base al porcentaje, en base a datos logarítmicos. Yo suelo usar el precio normal. ¿Y esto qué nos va a dar? Pues generalmente nos va a dar una serie de rangos, ¿vale? Entre el 90, esto se puede personalizar, entre un 95, un 97% o 97,5% y un 99%, ¿vale? Estos suelen ser los valores más grandes. ¿Y esto qué nos dice? Pues básicamente lo que nos determina es, oye, con qué probabilidad el precio tenderá a estar por encima de este tipo de valores, ¿vale? O sea, dentro de este rango, cuáles pueden ser aquellas probabilidades de que ese precio se encuentre en esas zonas superiores. Y lo mismo con lo que nos restaría, que sería el 5% restante, el 2,5% y el 1%. ¿Vale? O sea, al final no dejan de ser probabilidades. ¿Qué nos permite? Pues nos permite establecer pues esos rangos generalmente más a corto plazo. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Esto generalmente se suele usar con un periodo de 90 días, ¿vale? Y con un rango de 10.000 simulaciones. Es decir, cogemos al azar 10.000, como por así decirlo, sucesos que pueden pasar a futuro en esos 90 días, y esto nos va a dar diferentes líneas. Nos va a dar en concreto 10.000 simulaciones. Y lo que nos permite es hacernos esa tesis o esa evaluación a futuro de qué pasaría si se ejecutasen 10.000 operaciones, ¿vale? Con esos datos históricos que tenemos. Con lo que te tienes que quedar al final es un poco con los rangos entre los que se mueve dicho precio. ¿Por qué? Pues porque al final te dará un poco la perspectiva de hacia dónde se cree que pueda llegar ese precio. Si, por ejemplo, nos dice que el precio de Bitcoin puede rondar entre los 70.000 y los 130.000, aunque es un rango bastante amplio, nosotros ya sabemos con nuestra inversión que más o menos en los próximos 90 días se puede llegar a mover entre esas zonas. Es decir, es muy poco probable que el precio, por ejemplo, llegue a los 40.000. Entonces, aunque parezca una tontería, ya te permite posicionarte, en este caso, sobre ese activo o establecer tus puntos de compra, zonas de venta, lo que tú necesites para tu inversión y para tu cartera. Y esto, como digo, se puede usar tanto para un activo en concreto como para el historial de tu portafolio. O sea que ahí ya tienes un dato bastante amplio y basado en el rango de precios de un activo o de tu portfolio, ¿vale? O sea que con eso ya tendríamos lo que es esa primera parte para evaluar un token. Hemos visto esa primera parte estadística. Luego, otro de los elementos que yo tiendo a utilizar es un puntaje de valoración, ¿vale? Realmente el puntaje de valoración lo que me permite a mí sobre todo es evaluar cuál es la calidad de un activo, en base a mis criterios, en base a mi experiencia y en base a mi tipo de inversión. Yo, por ejemplo, soy un tipo de inversor que mira más a largo plazo, por lo que le doy preferencia a una serie de métricas, de datos, de casos de uso, etcétera, etcétera. Pero tú esto vas a ver que realmente lo puedes ir adaptando a tus necesidades, a tus gustos y a cómo lo quieras, ¿vale? Yo aquí lo que ves en pantalla es básicamente un ejemplo de cómo yo lo tengo organizado o de cómo yo uso esta plantilla, ¿vale? Que la he creado yo
para al final evaluar, en este caso, las blockchains, ¿vale? Para evaluar si un token, una criptomoneda de una blockchain, me merece la pena o no en cuanto a calidad. Aquí no estamos evaluando a qué precio puede llegar, sino qué tan buena la considero que es del 1 al 10, ¿vale? Y para ello, ¿qué hago? Pues lo que hago es analizar diferentes bloques de trabajo, como por así decirlo. Tenemos un análisis macro, un análisis del activo en específico, análisis fundamental, todo el valor del tokenomics que yo le veo. También tenemos aquí la parte del white paper, ¿vale? El white paper y la arquitectura, que esto ya más técnico, equipos y sobre todo la parte de las DAO. ¿Qué hago con todo esto? Pues al final yo lo agrupo y lo que hago es darle una ponderación a todo ese análisis. Por ejemplo, en análisis macro yo tengo una valoración sobre mi valoración general, esto va a pesar 0,05, ¿vale? Y dentro de cada uno de ellos, pues lógicamente yo voy a ir dándoles un peso. Por ejemplo, me interesa mucho más la dominancia del mercado analizando una blockchain que el número de nodos que tenga, ¿vale? Porque es mi consideración. Entonces yo le voy a ir asignando dichos valores a cada uno de ellos. Por ejemplo, dominancia del mercado, ¿cuánto tiene? Pues ocupa en el mercado 0,49. Vale, pues esto tendrá un valor. El TVL, ¿cuál es el TVL que yo considero que es óptimo, ¿no? O que al final a mí me parece que tiene un peso bastante importante. Pues oye, le doy una puntuación de 0,25, ¿vale? Voy sumando, y al final me da un valor. Y ese valor me va a dar una ponderación sobre este peso, ¿vale? Al final lo que se va a ir tratando de dar una serie de incentivos y de valores que me permitan a mí evaluar esa calidad. Así sucesivamente, y al final voy a ir poco a poco sumando todos y cada uno de ellos, ¿vale? Pues oye, transacciones, en este caso volumen, tarifas de gas, capitalización de mercado, ¿no? Para mí es importante. Cuanto más capitalización de mercado tenga un proyecto, para mí más peso tiene en una blockchain, ¿vale? Pero esto puede cambiar. Por ejemplo, en un DEX, en vez de capitalización, pues igual lo podemos sustituir por el TVL que tenga. O lo podemos sustituir por el número de pools que tenga activadas, ¿vale? Al final no deja de ser unas métricas que pueden ir fluctuando y evaluando, y que tú sobre todo tienes que ir adaptado a tus necesidades. Lo mismo para análisis fundamental, tendremos una serie de valores y el tokenomics. Para mí el tokenomics es una de las partes fundamentales que entran en cualquier proyecto y tiene una explicación muy clara. Al final el tokenomics es como, por así decirlo, las acciones de una empresa. Entonces al final el cómo se reparten esas acciones, a quién se repartan, cómo se dirigen esos incentivos, determina en gran medida si un token puede valer más o menos. Te pongo el caso más sencillo, Uniswap, por ejemplo. Todos sabemos que es una plataforma de la leche, que todo el mundo lo utiliza, pero su token no es tan utilizado. Entonces, si yo quisiera invertir en el token de Uniswap, por mucho que el proyecto sea la leche, a nivel de tokenomics, yo sé que no es tan óptimo de cara a mi inversión en ese token. Por eso yo, por ejemplo, no invierto en Uniswap, sino que yo uso Uniswap, ¿vale? Es un poco la diferencia para que entiendas un poco mi visión. Pero al final lo que trato es eso, de evaluar cómo funciona el tokenomics, si está de acuerdo o no con el valor que pueda aportar, y sobre todo me fijo en esos pilares básicos como el efecto red, los derechos de propiedad, etcétera, etcétera. Es decir, cuanto más escalable sea, pues sé que más valor puede llegar a aportar a un proyecto, ¿vale? Y en lo que sí que es súper interesante que nos paremos detenidamente es en evaluar lo que es el diseño del mecanismo, el diseño del token y sobre todo el diseño del mercado, ¿vale? Con eso nos va a permitir tener una perspectiva bastante amplia de si un token va más por un lado o por otro. Y ahí también pues tengo una plantilla de valoración solo enfocada a los tokens. Por ejemplo, el tipo de token, oye, pues es una cripto, es un utility token, un security, un equity. Y en base a todo eso, ¿qué me permite a mí? Pues saber exactamente dónde quiero anichar o no mi proyecto. Por ejemplo, si sabemos que un tipo de token security aquí en Europa es muy complicado de lanzar, pues yo ya sé que igual a nivel de tokenomics no me renta tanto o que no va a coger tanta atracción en Europa como lo puedo hacer, por ejemplo, en Estados Unidos. Me lo invento. Entonces ya con eso, al yo simplemente etiquetar algo, me va a permitir mucho más rápido saber si ese token va o no de la mano con lo que yo estoy buscando, ¿vale? O por ejemplo, si tiene incentivos. Oye, si es un token que no tiene incentivos, ¿para qué lo quiero? ¿No? O cómo beneficia esto a la comunidad, a que lo compre. Por ejemplo, ¿no? Uniswap. Todos sabemos que Uniswap no tiene incentivos tan grandes como, por ejemplo, pueda tener los Ethereum. Ethereum tiene un incentivo grande que es, oye, si tú me usas, tú pagas. Pues yo ya sé que tarde o temprano ese usuario tiene que comprar Ethereum para hacer cualquier cosa dentro de la red, ¿vale? O sea que esto es al final un poquito el cómo me fijo yo en todo esto. Como digo, aquí en esta plantilla también hay información sobre cómo funciona cada uno de estos para que si hiciera falta se pudiese ver, pero vamos,
es un poco información sobre el token, que tú te cuestiones estas preguntas para darles un peso o no a todo ello. ¿Qué es lo que encontraremos al final del todo? Y básicamente, por armonizar todo esto, pues una valoración en base a todo ese compounding de valoraciones que hemos estado haciendo. Y a mí, por ejemplo, me permite saber si un token es bueno o malo en cuanto a mi tesis. Por ejemplo, esta tesis me da un valor de 86,74, es decir, es un token, para mí Bitcoin, muy bueno en cuanto a calidad. Luego tendría que ver lo que hemos hablado antes, Monte Carlo, simulaciones de precios, etcétera, etcétera. Pero para que entiendas, este puntaje de valoración ya me permite analizar esa calidad dentro de la cripto. Vale, así que ahora vamos con otra parte que también es muy interesante y que aquí es ya donde entramos más en materia con todo lo que tiene que ver con la valoración objetivo, ¿no? Ese precio intrínseco o valoración intrínseca que queremos darle a un token. Sé que mucha gente en cripto no sucede, pero en tradicional sí sé qué pasa, que queremos darle un valor a las cosas, ¿no? Quiero decir, oye, si yo tengo este activo, ¿hasta cuánto puede subir? O ¿cuál sería mi zona, mi rango ideal como para yo vender una parte, por ejemplo? No lo sabemos, es muy complicado el saberlo, ¿vale? Y por este motivo justo es donde entra la valoración intrínseca y sobre todo esa proyección de datos. Y aquí va a ser muy importante que prestemos especial atención porque hay tres fundamentos principales con los que a día de hoy se puede trabajar, ¿vale? Como por así decirlo, una serie de modelos que están optimizados para ello. El primero de todos ellos es el Crypto Economics o Crypto Commodities. ¿Cuándo utilizaríamos este método para saber el precio que puede llegar a tener, o bueno, más que el precio, el valor teórico que puede llegar a tener un token, ¿vale? Una criptomoneda. Bueno, pues esto lo usamos solo cuando lo que estamos tratando de ver es un activo cuyo valor simplemente ofrece un intercambio. El ejemplo más sencillo que todos utilizamos, Bitcoin. Bitcoin realmente, si te paras a pensarlo, no ofrece nada a los usuarios por utilizarlo, ¿vale? Es decir, si yo poseo Bitcoin, realmente no puedo hacer nada con ese Bitcoin. Solo estoy, en este caso, bueno, digo solo, ¿no? Como si fuese poco, pero estoy generando un valor a futuro sobre ese token. ¿Basado en qué? Pues, bueno, basado en el valor que tiene, la reserva, la seguridad que me aporta, el suministro limitado, etcétera, etcétera. Pero como entenderás, realmente a un usuario por poseerlo no le da nada. Simplemente le da esa posibilidad en el futuro de comprar y vender. Vendría a ser como, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Yo cuando compro petróleo, ¿por qué es? Pues generalmente porque a mí como usuario o como inversor me puede beneficiar a futuro que el precio de esos barriles suba, ¿no? Pues es un poco el mismo fundamento. ¿Dónde entraría esa otra parte? Que aquí no estaría, pues sería esa parte de los mineros, ¿no? Los mineros al final sí que utilizan ese tipo de operativa como para generar recompensas, pero iría en otro lado completamente diferente, ¿vale? Aquí vamos a centrarnos solo en si fuese un valor de intercambio, yo como usuario, no como minero, como usuario. Entonces, ¿cuál es la fórmula que se utiliza aquí? Y sé que si vas a ver esto puedes estar ya debatiendo y diciendo, uy, esta fórmula se ha visto que no funciona mucho, etcétera, etcétera. Bueno, pues es la conocida fórmula de la velocidad, ¿no? O cómo cambia de rápido el flujo de dinero de manos. Es decir, si yo tengo un euro, ¿cuánto tiempo tarda, más o menos, en que ese dinero pues vuelva a dar la vuelta, ¿no? Que se intercambie de manos más rápidamente. Pues esto al final es un poquito lo que utilizamos. La fórmula vendría a ser la M, que es el tamaño base de los activos. Utilizaríamos la velocidad de ese activo. Y por otro lado de la fórmula tendríamos el precio y la cantidad de recursos, ¿vale? ¿Cómo se traduce todo esto en cripto y por qué es interesante? Muy sencillo. Todo esto al final en cripto lo tenemos que sustituir. ¿Por qué? Porque hemos dicho que no existen los mismos parámetros que en un sector tradicional. Pero al final la idea es un poco la misma, ¿vale? Y los valores son un poco los similares. ¿Qué entendemos como M? Pues bueno, en nuestra fórmula la M va a ser nuestro market cap. Todos conocemos cómo se calcula el market cap. Número de tokens en circulación por el precio que tienen. Con eso ya vamos a saber exactamente cuál es el valor de nuestro, o la capitalización de mercado, que sabemos que ha superado a Amazon y todo esto. Y sabemos que ese market cap, según la teoría y según las fórmulas, nos estaría indicando que es lo mismo que T, el tiempo, entre la velocidad. La velocidad es el valor que tenemos que calcular. Pero el tiempo sí sabemos que es Q por P, es decir, el volumen diario que se está negociando dentro de la red, ¿vale? Las fees, básicamente, por el precio de dicho activo, ¿vale? Entonces, si nosotros tuviésemos un caso hipotético, por ejemplo, cantidad de recursos son de 6 billones de dólares. Precio actual sabemos que es de 180.000. El número de tokens sabemos que son de 19 millones actualmente en suministro. ¿Cuál es el market cap? Pues bueno, pues te vas a buscarlo y sabes cuánto es el market cap, que es sencillo, o bien multiplicas ese precio
por la cantidad que hay en circulación. Y por otro lado tendríamos lo que es el volumen diario medio. El volumen diario medio lo podemos obtener o lo podemos calcular de dos maneras. ¿Por qué? Porque en algunos casos, como te voy a enseñar a continuación, podemos tener en este caso información sobre un activo, ¿vale? Y en ese activo pues podemos encontrarnos con que ya nos ofrecen información realmente sobre dichos valores, ¿no? Dicho volumen diario. A ver si lo encuentro por aquí. Exchange, block details. Por bloque, Vale, aquí nosotros, en el promedio de pago por bloque, ya nos viene básicamente filtrado por el número de operaciones que se están haciendo, ¿vale? Entonces, al final, nosotros podríamos hacer dos cosas. O cogemos el número total de pagos que se han hecho y lo multiplicamos, es decir, cogemos esas fees y las multiplicamos por el precio que tienen, ¿vale? Aquí se pueden mirar, hay multitud de información que pueden mirar, ¿vale? Por ejemplo, transaction fees en USD, ¿vale? Y aquí nos viene el número de transacciones que se han hecho, o las transacciones totales en USD, ¿vale? 560.000. ¿Vale? También podemos ver aquí las que se han hecho en BTC. ¿Vale? Podemos ver las fees por transacción también, ¿vale? Cuánto se ha pagado por cada transacción en promedio. En este caso, como digo, puede haber la opción de tú coges todas esas fees y las multiplicas por el precio, porque sabes el número total de operaciones que ha habido, o directamente, en mi caso, que ya me daba cuando estaba buscando la información, 6 billones de dólares, ¿vale? Al final es esta multiplicación que vemos aquí, pues a mí me la han dado en un solo paso, ¿vale? Pero vamos, para que entiendas realmente de dónde proviene toda esa información. ¿Qué tenemos con esto entonces? Pues bueno, nos quedaría saber cuánto vale T, que ya lo tenemos por aquí, son esos 6 billones. Ya nos faltaría saber esa velocidad, ¿no? ¿Qué nos dice la velocidad? Pues bueno, si la calculamos diariamente, porque estos datos recordemos que son diarios, ¿vale? Pues sabemos que T entre M, hemos hecho esa sustitución básicamente de este lado por este lado, no hemos hecho nada más. 6 billones entre 2,1 trillón nos da una velocidad diaria, es decir, cambia de manos al día, 0,002777. ¿Qué pasa? Que esto lo miramos generalmente en años, es decir, cómo cambia a lo largo de un año esa cantidad de Bitcoin. Si fuera Ethereum, pues lo hallamos con Ethereum, ¿vale? Esa volatilidad la analizamos multiplicando por 365. Y al final, ¿qué nos da? Nos da un valor de 1,011. ¿Cómo sabemos exactamente qué nos quiere decir esto de la volatilidad? Muy sencillo. Dividimos 1 entre el valor que nos haya salido anteriormente. ¿Por qué cogemos 1? Porque lo que estamos tratando de saber es cuánto tarda un Bitcoin, cuál es la velocidad de un Bitcoin si se cambiase de manos rápidamente. Y aproximadamente nos dicen que el Bitcoin cambia de manos un 0,98 años. Es decir, prácticamente cada Bitcoin que posee la persona tarda casi un año en soltarla de su tenencia. Si yo tengo ahora un Bitcoin, seguramente que esperaría un año para volver a poder soltarlo. Por consiguiente, ¿qué podemos extraer de todo esto? Básicamente, lo que podemos extraer es que de esos activos que nosotros tenemos, la velocidad con la que se cambian de manos es bastante baja, ¿vale? Veremos situaciones en las que pueden ser más altas. Pero esto ya nos da un indicio de cuánto confía la gente en dicho token. Habrá ocasiones en las que cuando tú calcules esto, a lo mejor te da 4,3 años. Pues querrá decir que ese Bitcoin generalmente no se cambia cada año, sino que se cambia cada 4,3, es decir, la gente apuesta mucho a largo plazo por el token. Entonces tú ya sabes que ese activo tiene un valor mucho más potencial a futuro de lo que lo pueda tener, por ejemplo, otro, ¿vale? Entonces al compararlo, tú ya vas a ir viendo realmente dónde reside ese valor o qué está sucediendo. Aquí, por ejemplo, me puede indicar, y como también es cierto, que ahora mismo el activo se encuentra en su ATH, ¿vale? En sus máximos históricos. Entonces es lógico que la gente tienda a vender sus participaciones y sus acciones, o en este caso, bueno, sus cripto, para obtener liquidez. Pero cuando vienen momentos flojos, pues ha visto que Bitcoin realmente a lo largo del tiempo tiende a acumularse por mucho más tiempo. Es decir, se aprovecha mucho más el valor y se tiende a mirar en futuro. Así que realmente con eso ya serías capaz de interpretar cuál sería el valor que tiene todo este sistema. Lógicamente tienes que tener en cuenta una cosa. Aquí estamos haciendo una proyección, es decir, lo que salga aquí no es mano de santo, ni quiere decir que vaya a ser para toda la vida, sino que realmente son indicadores que van a ir cambiando a lo largo del tiempo y a lo largo de los sucesos. No es lo mismo la cantidad de recursos que hay hoy a los que había a lo mejor hace 2 años, que era la mitad o mucho menos, ¿vale? El valor ha ido cambiando, por eso utilizamos la velocidad para averiguarlo. Y utilizamos este método, como hemos dicho, para lo que son crypto commodities, aquellos activos que solo sirven para el intercambio. Es importante que tú lo etiquetes, ¿vale? En tu mente, que sepas qué tipo de activo estás buscando. Y por otro lado, tenemos lo que son los modelos de consumo.
que estos son un poquito más los tradicionales, ¿no? Pues oye, yo uso este token, puedo hacer staking de este tipo de activo y por lo tanto ahí existe un valor real, ¿vale? Es decir, yo estoy aportando y me estoy llevando algo, no como en Bitcoin. En Bitcoin, si yo tengo un Bitcoin, no puedo hacer mucho, solo intercambio. Pero con Ethereum sí que lo puedo dejar, por ejemplo, en stake, ¿vale? Entonces, todo este modelo lo que trata de evaluar es ese sistema en el que al final nosotros estamos midiendo cuál sería el valor real que nos aporta un token basado en su staking, ¿vale? Esto, lógicamente, se sigue entrenando, se sigue analizando porque es algo muy complejo, pero se utiliza un mecanismo de dividendos de descuento, ¿vale? El modelo de descuentos de dividendo, que vendría a ser un poquito, ¿no?, como esa idea o esa similitud con los descuentos de flujo de caja. Que bueno, si no lo sabes, te invito a que le eches un vistazo. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Nosotros al final aquí, como hemos dicho, evaluamos tokens o proyectos que tengan un apartado de staking, ¿vale? Pues lo mismo. Tengo un Polygon y quiero hacer staking. Tengo Avalanche, tengo Solana, tengo Cardano. Generalmente son blockchains. Pero también vas a ver proyectos que tienen modelos de token donde tú puedes hacer staking. Por ejemplo, GMX, pues sabes que aparte de hacer trading con futuros, puedes aportar GMX para que te den recompensas y dividendos. Pues esto es un poco la idea, ¿vale? Esa parte simplemente de staking. Entonces, ¿qué evaluamos aquí? Muy sencillo. Lo que tratamos es de evaluar los flujos anuales, ¿vale? Es decir, cuánto dinero se está generando con ese staking. Y lo que hacemos es aplicarle una tasa de descuento y una tasa de crecimiento. Esta tasa de descuento y de crecimiento, ¿en base a qué funciona, no? Porque me dirás, hostia, esto es un poco relativo, ¿no? Bueno, muy sencillo. La tasa de descuento suele aplicarse casi siempre en los modelos tradicionales financieros. Y lo que nos sirve es para identificar cuál sería, como por así decirlo, el riesgo que estaríamos asumiendo, o por así decirlo, lo que esperaríamos obtener en base a ese riesgo asumido. Cuanto más riesgo, mayor tasa de descuento. Esto es así. Lógicamente tengo más probabilidades de perder dinero y por lo tanto yo le exijo al proyecto que me dé más rendimiento. Si no, no voy a invertir en él, ¿vale? Esto en el tradicional es lo que se conoce como el WACC, ¿vale? El WACC, pero en cripto, pues bueno, utilizamos una tasa de descuento. Y la tasa de crecimiento es un poco, pues, similar a cómo se espera que crezca una empresa. En este caso, la tasa de crecimiento es cómo esperamos nosotros que crezca ese staking a lo largo del tiempo. Pues esto depende del proyecto. Por ejemplo, Ethereum más o menos la media es un 3%. Siempre está en esa zona de crecimiento del proyecto, ¿vale? O de staking. Pero bueno, pues como digo, puede variar, puede aumentar o puede ser menor. Dicho esto, ¿cómo se calcula? Pues bueno, esos flujos anuales los vamos a calcular a través de la cantidad que haya en staking, ¿vale? Toda la cantidad de ETH que haya en staking, que va a ser nuestra S. Luego vamos a tener la Y, que va a representar el API, ¿vale? Si nos metemos en la página Staking Rewards, como te dejo aquí en pantalla, pues vas a ser capaz de ver que tiene más o menos un 3, 3,5%, depende un poco del proyecto y la plataforma, ¿vale? Pero se mueve en esos rangos medios. Y luego tendríamos el precio del activo a día de hoy, algo muy sencillo. Entonces, si evaluamos todos esos datos, pues ¿qué tenemos? Mira, yo he hecho un ejemplo aquí, por ejemplo, con Tezos, ¿vale? Ejemplo de Tezos. Tenemos un flujo que no sabemos, tenemos que calcular. Sabemos que la tasa de crecimiento que viene con la letra G es de un 3%. Sabemos que nuestra S, va a decir la cantidad que hay en staking, es de un 25% de todos los tokens que hay en el mercado, ¿vale? Todos los tokens que hay en el mercado es 1 billón, pues el 25% son 265 millones de tokens, ¿vale? Precio del activo ahora mismo 0,63, tasa de descuento. Normalmente en cripto se tiende a aplicar un 10% de tasa de descuento. ¿Por qué? Porque son proyectos bastante arriesgados, ¿vale? Pero como digo, esta tasa de descuento puede cambiar y la de crecimiento también. Y verás que los datos te van a salir diferentes. Con todo ello y aplicando el último valor, que sería ese API que reparten por tu hacer staking de Tezos, ya tendríamos nuestra posible valoración, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el valor de nuestro capital? Pues sería los 265 millones que hemos dicho, multiplicado por el 11%, es decir, por 0,11, y multiplicado por el precio de ahora, 0,63. Todo ello, aplicamos la tasa de descuento, que sería 10%, si lo pasamos a número 0,1, menos 0,03. Total, 18 millones entre 0,07. ¿En qué se nos queda esto? Muy sencillo, en un valor de 262 millones. Y dirás, hostia, ¿262 millones va a valer Tezos? No. ¿Por qué? Porque este es el valor del capital. Ahora tenemos que ver el valor teórico. ¿Cómo sacamos el valor teórico? Muy sencillo. Dividiremos ese valor entre el total de acciones que hay, bueno, total de tokens que hay en el mercado, que es de 1 billón. ¿Qué nos deja esto? Pues que el valor teórico que debería tener Tezos,
es de 0,248, en vez de lo que tiene ahora mismo de 0,63. ¿Cómo podemos interpretar esta información? ¿Hasta qué punto es fiable y hasta qué no? Vale, bueno, aquí tenemos que tener varios elementos en concreto. Uno, puede que el proyecto, en el valor actual que tiene, ya esté incorporando esas expectativas de crecimiento. Es decir, que yo como analista haya considerado que el precio vale más de ese token y por lo tanto ahora, aunque debería valer 0,20, realmente yo le estoy diciendo que vale 0,60, ¿vale? Pero a veces esto también puede ser un poco un indicador de, oye, hasta qué punto realmente el valor de un token puede estar inflado o no, ¿vale? Con respecto a lo que es normal. Y la pregunta, oye, ¿lo uso o no lo uso? Bueno, realmente este tipo de evaluaciones no es para que tú consigas el valor exacto de un token, ¿vale? O que sepas al detalle exactamente todo. ¿Por qué? Pues porque no es algo que se esté pretendiendo, sino que se buscan valores con los que tú puedas tener en mente cuáles pueden ser esos objetivos, ¿vale? O cuáles pueden ser esos targets en los que tú te sientas cómodo y puedas evaluar esos rendimientos. No obstante, como digo, hay datos que sí que son bastante ciertos y fiables, como pueden ser suministro, el staking que te dan, etcétera, etcétera. Pero hay otros, como por ejemplo la tasa de descuento, que puede ser variable. Ahora puede que el mercado esté más o menos estable, pero puede que de aquí a 2 años pues empiece a haber cierto tipo de datos que no acompañen y a lo mejor la tasa de descuento es de un 15%. Pues lógicamente se va a ver afectado, ¿vale? O si es un nicho de mercado, por ejemplo ahora NFTs, poca gente invierte en NFTs ahora. Entonces es más complejo, a mí me daría mucho más riesgo este tipo de activos y seguramente que le exigiría una tasa de descuento mucho mayor. Es decir, para mí, ahora mismo, tendría que darme mucho más beneficio para que yo asumiese ese riesgo, ¿vale? Es un poco con lo que nos debemos de quedar. Pero como digo, tenemos que ir evaluando poco a poco el cómo funciona esto, cómo no y demás. Ahora, un caso de uso bastante sencillo y que me pueda decir, oye, hay proyectos en los que yo no quiero evaluar un año solo, sino que quiero evaluarlo qué puede pasar de aquí a 5 años, ¿no? O de aquí a 3 años. Bueno, pues para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder elevarlo, ¿vale? Vamos a poder hacer ese, como por así decirlo, elemento anualizado o el compounding para saber y traernos todos esos flujos a día de hoy pensando en el futuro, ¿vale? Es decir, ¿cuánto valdría hoy sabiendo que estos ingresos pueden llegar a ser acumulativos a lo largo del tiempo? Esto es algo que ya se hace en finanzas tradicionales, ¿vale? Y realmente es igual de incierto. Verás a muchos analistas que te dicen, oye, ahora mismo estimulamos un crecimiento de ingresos en la empresa de Apple de un 5% y te dan un valor objetivo. Bueno, pues puede que sí que sea ese valor o puede que los ingresos no sean como se esperan, ¿vale? Y aún así tú te lo sigues creyendo. ¿Por qué digo esto? Porque realmente tú no miras creerte o no, sino miras que sean datos reales. Que yo ahora mismo te diga, oye, Bitcoin va a pasar de valer esto a valer 50 millones, ¿por qué? Porque a mí me da la gana. Pues no es algo lógico, ¿vale? No está fundamentado en absolutamente nada y por eso puede ser más complejo. Y la segunda pregunta que te hagas, oye, ¿cómo evalúo yo un proyecto que tiene tanto la parte de staking como que también quiero evaluar las fees, ¿no? Eso que hemos visto antes de intercambiar ese token. ¿Cómo lo puedo yo medir? ¿Cómo lo puedo evaluar si tiene dos? Muy sencillo, haciendo la suma. Vale, vamos a poner un ejemplo bastante simple de un token que combina ambas cosas, ¿vale? Por ejemplo, Ethereum. Ethereum sabemos que podemos hacer staking dentro de la red, pero también hay otra parte que nos permite evaluar realmente cuál podría ser pues, ese valor de intercambio, cómo se hacen los intercambios, etcétera, etcétera, ¿no? Es la usabilidad de ese proyecto. Entonces, vamos a combinarlo también con esa parte a 3 años, es decir, ya no lo evalúo solo para hoy, sino proyectándolo a futuro. Entonces, vamos a segmentarlo muy sencillo, en 2 apartados, ¿vale? Vamos a tener la parte del CT, que es un poco lo que hemos hablado ahora mismo, esa evaluación en base a dividendos y staking, y luego la otra parte de cuánto valor nos estaría aportando la red, ¿vale? Con esta fórmula que también hemos visto antes. Un ejemplo sencillo, pues tenemos un FO, tenemos una G, tenemos una SD. Ahora mismo hay 34 millones de ETH en staking, ¿vale? Te dejo también imágenes para que lo veas. Un precio de 2,66, no, perdón, de 2.600 y un API más o menos de un 3%. Es algo bastante bajo en general, ¿vale? Dentro de todos los proyectos blockchain es bastante bajo. Y ahora mismo hay en circulación 120 millones. Importante, estos 120 millones sabemos que se pueden ir reduciendo a lo largo del tiempo. O sea que, como digo, las métricas no es que sean mano de santo y haya que tomarlas justo con ese valor o dato en concreto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Muy sencillo. El primer paso sería saber cuánto es F sub 0, que ya hemos dicho que sería, pues, coger el precio, la tasa de descuento y la cantidad que hay en staking. Todo esto lo multiplicamos, lo metemos en la coctelera y nos da un valor de 3.239. Y luego, ¿cómo anualizamos eso? Si esperamos que en el futuro crezca constantemente un 3%, pues muy sencillo. Ese F sub 0 valdría
O sea, lo multiplicaríamos por 1 más esa tasa de crecimiento elevado al número de años. Hemos dicho que 3 años, pues elevado a 3. Que fueran 4 años, pues elevado a 4. ¿Qué nos permite saber? Pues nos permite estipular, si Bitcoin creciese simplemente a ese ritmo, cuál sería el valor que tendría dentro de 3 años a día de hoy. Entonces, en 3 años esperaríamos que el valor fuera de 3.541 dólares, ¿vale? Entonces, eso sería la parte 1. Y luego haría falta, pues, calcular y aplicar lo mismo que hemos dicho antes. Oye, si yo tengo mi valor presente, que es mi F3, le tengo que dividir entre esa tasa de descuento. Hago los mismos cálculos y ¿qué me sale? Me sale un valor de 50.588. Vale, este valor me lo guardo. ¿Por qué no lo divido ya entre el número de acciones que hay? Como hemos dicho antes, ¿no? Porque aquí literalmente hemos cogido, pum, 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 y este valor lo hemos dividido. ¿Por qué? Porque nos falta la otra parte, la parte del staking. Y una vez lo tengamos ya lo haremos, ¿vale? Entonces, también tenemos esos datos. Tenemos lo que es el Chain Utility Value, ¿vale? Que ya hemos visto cuál es la fórmula. ¿Cómo lo calculamos? Muy sencillo. Sabemos el market cap que tiene Ethereum, que son 317 billones, y hacemos lo mismo. Lo anualizamos en este caso a esa parte de 1 más G, ¿vale? Más esa tasa de crecimiento a futuro. ¿Qué nos va a dar esto? Pues ya con todos los datos que tenemos, nos va a dar el valor final para que simplemente los sumemos, ¿vale? Una vez los tenemos sumados, simplemente nos va a dar un valor. Ese valor es la suma de ambos. Y lo que nos va a permitir es, al dividirlo por los 120 millones que hay, obtener un valor teórico de unos 3.327. Es decir, si ahora mismo el valor del token está en 2.662, si no me equivoco, yo podría llegar a esperar, con esos datos de staking, con ese valor, con esa velocidad que está viendo en el mercado, que en 3 años, sin hacer nada y sin que hubiese ningún suceso, ¿vale? Aquí no se están metiendo eventos, porque no los podemos categorizar. Estaríamos diciendo que el precio valdría 3.327 dólares, ¿vale? Entonces, todos estos cálculos, para lo que te sirven fundamentalmente, es para que tú tengas esa capacidad de evaluar de una manera un poco más teórica y con datos un poco más asentados, cuál puede llegar a ser el valor real que pueda llegar a tener un token en el futuro. Como digo, esto no está completamente hecho, estudiado, porque llevamos poco tiempo en el mercado, pero ya te va a dar una idea un poco de cómo funciona todo este sistema, ¿vale? Y el último sería lo que es el SOV o el Store of Value, ¿vale? Que quiere decir pues que muchos de los tokens pueden no ser consumidos, sino que realmente se utilizan como una generación de valor a futuro. Pues arte, colecciones, monedas fiat, incluso Bitcoin, ¿no? También se puede categorizar como ese tipo de commodity que genera valor, ¿vale? Dentro de estos commodities hay que entender que tenemos los commodities que son blandos, ¿vale? Es decir, que la manera en la que suelen inflarse estos valores, pues es bastante grande. Por ejemplo, si ahora encontramos un yacimiento de petróleo, el supply que nosotros tenemos de ese activo puede aumentar hasta un 100%, ¿vale? Sin ningún problema. Luego tenemos otro tipo de activos que son los medios, que suele ser alrededor de un 20%, ¿vale? El crecimiento máximo que suele tener, como por ejemplo la plata. Pues oye, un yacimiento nuevo de plata. Bueno, pues es menos normal que aparezca tanta plata. O los commodities duros como el oro, ¿vale? Que sabemos que más o menos puede haber un 1% o 2% anual de que se encuentre nuevo oro. Entonces, este tipo de valor también nos permite canjear en caso de que fuera necesario, como digo, mayormente en Bitcoin, de saber cuál es el valor real que se espera. Sobre todo, ¿por qué? Porque sabemos que en Bitcoin vamos a llegar a un punto en el que tengamos un 0%. ¿Vale? Es algo medible, podemos medir ese valor, se va a alcanzar. Entonces, con eso ya somos capaces, en este caso, de identificar cuál puede llegar a ser un valor en base al almacenamiento que posea a futuro, ¿vale? Y que sabemos que no va a ser creado nada más. No obstante, y en todo esto sí que me gustaría recalcar una cosa, por si también te es interesante, que tiene que ver con cómo evaluamos el proyecto por dentro o la gobernanza, ¿vale? Hay términos como, por ejemplo, ¿cuánto aporte ha dado? ¿Vale? O ¿cuán importante es esto a nivel de valoración de un activo? Pues realmente es algo muy complejo. Y lo único que podemos llegar a saber más o menos es la tesorería que tiene un equipo, es decir, cuánto está almacenando ese equipo y por consiguiente cuánto valor está aportando a futuro. Y por otro lado podemos saber cuál es el coste a niveles de mineros y de nodos. Eso también te puede ser una pista súper importante. ¿Por qué? Pues porque al final, si te pongo un ejemplo, a mí me cuesta minar un Bitcoin 2.000 dólares y me van a dar 0,0001, por ponerte un ejemplo, y eso equivale a 1.000 dólares, pues yo ya sé que ese minero, por cada Bitcoin que esté ganando, está ganando 1.000 dólares a precio actual. Pero si a lo mejor el precio del Bitcoin en vez de valer 100.000 cae a 50.000, pues a lo mejor ya no tiene 1.000, sino que está obteniendo
$370, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, por costes y demás que tenga. Entonces igual ya no le compensa tanto seguir minando para conseguir ese beneficio. Y ahí sí que puede haber un catalizador importante en cuanto a presión bajista. ¿Por qué? Porque al final, si a ti algo no te compensa, pues lógicamente no vas a seguir haciéndolo, ¿no? No vas a seguir palmando pasta. Entonces se estima básicamente que cuando los mineros funcionan bien, pues tengan una relación más o menos de 1 a 2 en cuanto al beneficio-coste que les está suponiendo. Pues lo dicho, si invierten 2.000, más o menos estarían ganando 4.000 o 3.000, los que le daría un beneficio de 1.000 o 2.000 euros. Es decir, más o menos el doble de lo que se están gastando es lo que les suele dar, ¿vale? Como digo, es interesante porque si el precio cae, pues ellos van a vender las participaciones que no hayan vendido ya, que ya no tengan reserva, para poder seguir manteniéndolo. Y esto a la larga puede ser un poco conflictivo. Dicho esto, espero que te haya servido y sobre todo que hayas aprendido a cómo también poder valorar diferentes tipos de activos y que al final tengas una visión mucho más grande, más allá de lo que te pueda decir simplemente alguien que se ha basado en un modelo fundamentalista y escrito sobre un papel. Dicho esto, nos vemos en próximos vídeos.